Bienvenidos a los audiolibros de FDM. Esta es la serie El matrimonio es un ministerio, por el pastor Craig Castro. Lección 4. La influencia de un padre. Estudios han demostrado una y otra vez que a los padres se les ha dado un poder sobrenatural que sobrepasa la influencia de una madre. Debido a que Freud odiaba a su padre, aceptó a regañadientes que existía un poder sobrenatural absoluto que iba más allá de su entendimiento y la influencia que tiene un padre en el curso de la vida de un hijo o hija. Como cristianos sabemos que esto es algo proveniente de Dios y de su perfecta voluntad para influir en la vida de un hijo en la dirección correcta. Es el deseo de Dios usar la influencia que le dio al hombre para glorificarlo a Él y hacer su voluntad como un discípulo, esposo y padre. Por ejemplo, las estadísticas nos muestran que cuando una madre es la primera en aceptar a Cristo en su hogar, existe una probabilidad del 17% de que el resto de la familia llegue a conocer a Cristo. Pero cuando el padre es el primero en aceptar a Jesucristo, existe una probabilidad del 93% de que la familia entera llegue a conocer al Señor. Esa es una de las muchas estadísticas que muestran la influencia que los padres tienen sobre sus hijos. Todo esto es verdad, pero también es el plan de Dios y es esencial que el hombre tenga una ayuda a su medida para suplir apropiadamente su papel. ¿Es una esposa menos importante? Por supuesto que no. Hombres, necesitamos la contribución y la ayuda de nuestras esposas. Como mujeres, ellas nos complementan con su sabiduría, conocimiento, discernimiento, perspectiva y regalos de Dios que nosotros no poseemos. Una esposa que es también madre posee autoridad sobre sus hijos. Ella debe seguir el plan previamente determinado acerca de la crianza de los hijos. Pero los hijos deben tener claro que ella se está poniendo a sí misma bajo la protección de su esposo, haciendo su voluntad, siguiendo las reglas y el plan disciplinario. De esta manera, una esposa se encuentra bajo la protección de un liderazgo que fue dado por Dios. En un hogar donde la madre está liderando el plan de crianza por cualquiera que sea la razón, con el tiempo la esposa se sentirá estresada, frustrada e insatisfecha. Todos saben lo que ocurre en sus hogares tras puertas cerradas. Si el papá no está liderando, usted sabe por qué. El desafío es cambiar esto. Y hombres, ustedes son los únicos que pueden tomar el liderazgo. ¿Comprenden esto? Esposos y esposas, en la medida en que avancen para implementar este tipo de administración en el hogar, siempre habrá resistencia entre sí e incluso de parte de sus hijos. Por ejemplo, en mi hogar fuimos muy claros al decir que cuando mis hijos estaban desobedeciendo a mi esposa, me estaban desobedeciendo a mí. Una manera en la que protegía y apoyaba a mi esposa era diciéndoles a mis hijos: elijan sabiamente. Si quieren recibir una doble disciplina, ignoren a su mamá y esperen que yo llegue a casa. Recuerden, cuando yo no estoy aquí, mamá está a cargo. Yo soy el presidente, ella es la vicepresidenta. Si usted tiene hijos, arduamente le recomiendo que complete nuestro manual de discipulado para padres o que vea nuestra serie de videos llamada Ser un padre es un ministerio. Se encuentra en nuestro sitio web www.fdm.world. Esto le enseñará la forma de liderar en esta área. Yo incluyo a mi esposa en todas las áreas relacionadas con la toma de decisiones familiares, incluyendo las finanzas y el entrenamiento de nuestros hijos. Dios dice que somos uno mismo. Entonces, ¿por qué descuidaría su aporte y ayuda? La resistencia trae consecuencias. Hay ocasiones en las que mi esposa y yo no estamos de acuerdo y ella es llamada a ser complaciente al poner su confianza en Dios, no en Craig Castro, sino en Dios.
Y cuando ella voluntariamente cede ante mi autoridad, sin mal humor, crueldad y reteniéndose físicamente, verdaderamente está afirmando mi liderazgo. Lea la siguiente escritura y escriba lo que Dios está diciendo. Romanos 13, versículo 1 al 2. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Esta es una ley espiritual establecida por Dios. Los hombres no tuvieron que hacer campaña para conseguirlo. Existen autoridades que no tienen sentido, y sé que para algunos de nosotros, como para mi esposa, eso no siempre tiene sentido. Pero note que el pasaje anterior, la escritura dice, pues no hay autoridad que no venga de Dios, verso 1. Eso es bastante inclusivo. Ninguna autoridad. En este caso tenemos un gobierno sobre todos los ciudadanos. Tito 3, versículo 1. Primera de Pedro 2, versículos 13 al 17. Pero Dios también habla de la iglesia y las autoridades pastorales sobre los creyentes. Hebreos 13, versículos 7 al 17. Del liderazgo del esposo sobre su esposa. Primera de los Corintios 11, 3. El capítulo 8 al 9. Efesios 5, 22. De la autoridad de los padres sobre sus hijos. Éxodo 20, 12. Proverbios 6, 20 al 22. 23 y 22, Efesios 6, 1. De la posición de los amos sobre los siervos, Efesios 6, 5 al 8, Colosenses 3, 22, Primera de Pedro 2, 18. Creo que podemos comprender el punto. Observe también que las autoridades han sido establecidas por Dios, como dice el verso 1. Esta misma palabra es usada en Hechos 13, versículos 48, para referirse a la designación de Dios. Todos los que estaban destinados para recibir la vida eterna creyeron. En otras palabras, Dios es quien orquesta todas las cosas para que sea Él el que controle quién es la autoridad. Eso significa buenos oficiales de gobierno, malos, buenos y malos pastores, buenos y malos esposos, buenos, malos padres, buenos y malos trabajadores. Quizás no comprendamos esto, pero eso es lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué cree usted que hubo y hay muchos mártires? Cristianos han sido matados bajo la mano del gobierno, así como muchas otras autoridades, por no negar su fe, aun cuando eran amenazados de muerte. Los mártires vivían y morían bajo el principio de que no hay autoridad que no venga de Dios. La Escritura también señala que aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios, verso 2, lo cual es rebelarse directamente en contra del Señor. Resistir esta orden trae juicio divina de Dios. Dios declaró la existencia de estas leyes espirituales, las cuales son muy similares a las leyes físicas que discutimos anteriormente, como por ejemplo la gravedad. La gravedad es algo bueno, nos mantiene con nuestros pies puestos firmes en la tierra. Eso es lo que en verdad Dios hace, nos mantiene firmemente plantados en su voluntad para que podamos recibir sus bendiciones de vida a nuestra obediencia. Esposos, de acuerdo con lo que se acaba de decir, Dios lo ha ungido para liderar, usted es la autoridad, Dios lo ha llamado a esta posición. Cuando el esposo dice, sé que se supone que debo liderar, pero está resistiendo a lo que Dios le ha ordenado hacer, rompiendo una ley espiritual y trayendo juicio sobre usted. Este juicio puede provenir de muchas maneras: falta de poder para vivir la vida cristiana, problemas para comprender a Dios debido a su desobediencia,
disminución de su intimidad con Dios, lo que resulta en la pérdida de paz, gozo, seguridad, satisfacción y muchas otras cosas como depresión, ansiedad, duda y temor continuarán. El desafío de la esposa es el de confiar en el Señor en cuanto al liderazgo de su esposo, ya sea que el hombre se está negando a tomar la autoridad o que la esposa no está dispuesta a ceder y aceptar el plan de Dios para el matrimonio. Ambos sufrirán las consecuencias. Dios va a provocarles algún tipo de dolor. La desobediencia ante la ley espiritual siempre produce dolor y quizás juicio. El gozo, la paz y la satisfacción son reemplazados por la miseria y eventualmente por la depresión. Las estadísticas demuestran que el 45% de las personas en la cristiandad consumen algún tipo de medicinas psiquiátricas debido a algunos episodios de depresión. He sido el consejero de muchos que me han dicho: estoy clínicamente deprimido. Después de pasar un tiempo examinando cómo se están atendiendo el uno al otro como esposo y esposa, es muy claro ver por qué están deprimidos. Pues muchas veces están rompiendo como 8 leyes espirituales. Estoy sorprendido de que les esté yendo tan bien. No podemos romper las leyes espirituales sin cosechar las consecuencias. Sentir la confusión interna tanto en el corazón como en la mente. La depresión puede ser el resultado del pecado que no ha sido confesado y un corazón que no se ha arrepentido. Ya sea porque un hombre no está dirigiendo o una esposa no está cediendo. A continuación, autoexamínese. ¿Puede confiarle a Dios esta verdad? ¿Cómo se siente cuando lee que Dios nos disciplina y nos motiva con dolor cuando no nos sometemos a Él? Use el siguiente espacio para escribir una oración pidiendo por la fe para confiarle a Él esta verdad. Lea el siguiente verso para que lo ayude a confiar en Él y en que es su amor por usted la razón por la cual nos disciplina. Hebreos 12, del 5 al 6. Y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. El entrenamiento espiritual de la familia. Un aspecto muy importante de la autoridad del hombre consiste en la formación espiritual y la supervisión. Recuerde que hablamos de esto en la semana 5, día 4. En el capítulo El liderazgo familiar es trabajo del hombre. Un hombre hace esto primeramente cediendo ante la palabra de Dios y permaneciendo en ella diariamente, luego involucrándose al escuchar y ayudar y discutir cosas espirituales con su esposa. Un esposo debe estar verdaderamente consagrado a proteger a su esposa, lo cual incluye su crecimiento espiritual y su vida devocional. También debe preocuparse por la educación de sus hijos. Efesios 6, 4. Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina, en la instrucción del Señor. Veamos que Dios instruyó a los padres a hacer ambas cosas, entrenar y discipular a sus hijos. Todo esto requiere que el hombre tome en serio su papel al invertir tiempo en instruirse en la palabra de Dios y tener devocionales diarios para orar y estudiar. Pase tiempo individual con su esposa para discutir la verdad espiritual y orar juntos. Esto incluye discipular a los hijos, enseñándoles cómo permanecer en Jesús y en su palabra. También debemos dirigir con el ejemplo. Esa es nuestra responsabilidad. Recuerdo lo que Dios me dijo en 1988. Craig, tu primer ministerio es tu familia. Pensé, ¿cómo pasé eso por alto? Así que comencé a enseñarles a mis hijos con un estudio bíblico semanal.
Mi hija es la más pequeña y la mayoría de las noches hablamos acerca del devocional de ese día. He visto las bendiciones resultantes de mi obediencia hacia Dios en esta disciplina bíblica. Las decisiones de vida que mis hijos adultos están tomando ahora nos bendicen a mi esposa y a mí más de lo que nosotros hubiésemos soñado. En 1 Timoteo 3, versículo 4 leemos: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad. Gobernar significa administrar. Debemos asegurarnos de que nuestros hijos están siendo sumisos a nuestra autoridad, están honrando a nuestra esposa y aceptan nuestro entrenamiento. Dios nos ha llamado a hacer esto. Para adquirir el material y obtener más información, visite la página fdm.world.